comenzar pues el programa, antes de referirnos al tema que nos ocupa, felicitando al magistrado Olmedo Arrocha por haberse pronunciado y suspendido la orden que había dado o el comunicado que había hecho la Autoridad de Innovación Gubernamental de limitar a través de salvoconductos la movilización de los abogados. Y en esto quiero explicar un apenas. Esto no se trata de que los abogados tengan curso para andar por el país cuando les da la gana. Esto se trata de que no sean interrumpidos cuando van a labores de gestión judicial. ¿Y por qué se tiene que hacer esto y por qué a un abogado le importa tanto si llena un formulario o si le dan una autorización antes? Porque lo que no se puede generar es el precedente. El precedente en donde el órgano ejecutivo, a través de cualquier forma, diga, a través de la Autoridad de Innovación, de quien quiera, yo le doy permiso a un abogado cuando sí o cuando no va a ir a litigar, es una denegación de justicia clara, afecta el ejercicio de la profesión y puede claramente afectar el derecho de defensa. Hoy el magistrado Olmedo Arrocha ha hecho una suspensión de esa comunicación, de los efectos de la comunicación de la AIG, y ha indicado, como debe ser claro, que deben en efecto suspenderse también los efectos de esa comunicación. Dicho lo anterior, yo hoy quiero, en base a todo lo que está pasando en el país, lo primero, declararme un ignorante de muchos de los temas que se están debatiendo a nivel de salud y cómo enfrentarlos. Si bien me tomo el trabajo de leer mucho sobre el tema y de escuchar tanto a médicos nacionales como internacionales, pues yo no me puedo calificar de experto en el tema que se está debatiendo. Sin embargo, con ese mismo criterio, yo le solicito a quienes están llevando la batuta del gobierno que tampoco se declaren sabiondos. Y cuando digo que no se declaren sabiondos es porque hasta donde yo sé, ninguno de los que está ahora mismo al frente del manejo de esta pandemia ha enfrentado en alguna otra ocasión de su vida otra pandemia. Quiere decir de similares proporciones. Esto quiere decir que ni yo soy experto, ni ellos tampoco. Esto quiere decir que todos debemos pensar y un poquito pensar en voz alta para ver de esas ideas qué sale para poder enfrentar esto que es algo absolutamente nuevo para la humanidad que nosotros estamos viviendo, los que actualmente estamos en el mundo. Yo quiero traerle, antes de entrar en el tema de si salir o no de las casas, yo quiero tratar de ver, y créanme que lo he pensado, y lo he pensado porque, de nuevo, y nunca lo he escondido, yo tengo un amplio aprecio por el presidente de la República, por su familia, sus hermanos, les tengo un gran aprecio. Creo todavía al día de hoy que es una gran persona. Creo que en materia de salud se inició haciendo una muy buena labor y de hecho han hecho algunos logros importantes en materia de salud. Pero creo que el comentario que quiero hacer, más que una crítica, o siendo una crítica, pero siendo una crítica constructiva, quiere ser, porque a veces cuando la gente lo oye de otras personas, oye de personas ajenas, oye de personas de partidos políticos contrarios, lo oye de las personas que compitieron en la política o de los que son de los medios adversos, pues la gente tiende a, de alguna manera, a poner un cascarón y a decir, no, eso no está pasando. Y lo que yo trato de hacer con mis comentarios es decirte, si esto no estuviera pasando, yo no te lo estuviera diciendo. Y esto, que ya lo he manifestado también en materia privada, lo hago también porque si bien tengo amistad y le tengo aprecio, también le tengo aprecio y amistad a mucha gente que son comerciantes, que son trabajadores, que son empresarios, que son gente que está pasándolas mal, y también siento el compromiso de poder dar su versión de lo que está ocurriendo y también la necesidad de que esto se afronte. Entonces yo siento que nosotros estamos teniendo ahora mismo, ya al momento que salió el COVID-19,
aquí se empezaron unas conferencias de prensa que yo creo que lo único que la gente quería oír era: dime cómo afronto yo a esa enfermedad. Y háblame del gel alcoholado, y háblame de la distancia social, y háblame del quédate en tu casa, y háblame de todo eso que estás haciendo. Y háblame qué hiciste, y perfecto, ya me informaste que vas a hacer un hospital, y ya me informaste que lo estás abasteciendo, y ya me informaste, pero yo siento que eso ya pasó. Es decir, nosotros tenemos casi 50 días en esto. Y están malentendiendo el idioma de lo que la gente necesita oír. La gente que ya está en su casa, que ya tiene meses en su casa, que ya tiene mes y tanto en su casa, ya no está tan preocupada del coronavirus. Ese no es el idioma, no es lo que estamos necesitando que le hablen a la gente. Yo le voy a decir, cuando el gobierno me está hablando a mí tanto del coronavirus, que no es que se debe dejar de hablar de eso, pero ya tiene el balance, tiene que buscar el idioma de lo que la gente necesita escuchar. Porque en la casa lo que la gente necesita escuchar es cómo carajo voy a comer. Lo que la gente necesita escuchar es qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi puesto de trabajo, qué va a pasar cuando esto va a abrir, cómo vamos a hacer para que esto abra. Y es que si no se entiende ese idioma, ¿verdad? Estamos hablando, el gobierno está hablando un idioma y el pueblo está hablando otro idioma. Adicional, y aquí yo voy a hacer, porque no lo he hecho solamente en este caso, lo he hecho hasta con adversarios míos, y ustedes saben que yo respeto de manera muy amplia la presunción de inocencia. Y por eso yo no voy a hacer un señalamiento sobre algún contrato en particular, porque yo todavía guardo los temas desde las explicaciones que quieran darme hasta que siempre se las dejo saber, aunque yo no la crea en su entera capacidad. Pero necesito las explicaciones, necesito saber si fue un acto de clara corrupción, necesito saber si fue negligencia o brutalidad, y también necesito saber de quién es la brutalidad o la negligencia, o de quién es el acto de corrupción, antes de andar alegremente señalando. Y eso significa que yo deseo que se hagan las investigaciones. Dicho lo anterior, lo que sí tiene que estar claro para el gobierno es que la forma en que se está transparentando ahora mismo las compras, la forma en que se está dejando de transparentar, valga señalar, está causando un malestar en un pésimo momento. Y que, miren, cuando usted tiene un pueblo que todo el mundo está comiendo y la economía está volando, y aquí todo el mundo está poniendo el plato en su casa y está saliendo, miren, a la gente le hablan un poco de corrupción y la gente pone eso como en un segundo plano. Pero cuando usted tiene a la gente que no está trabajando, que está encerrado en su casa, que si come o no come, que está nervioso porque lo van a botar del trabajo o si no lo van a botar, que está nervioso porque no sé si mi negocio va a quebrar o no va a quebrar, que yo no sé si el día de mañana la casa mía me la van a ejecutar o no sé si me la van a ejecutar, si me voy a quedar sin mis carros, si mis hijos van a ir a la escuela o no van a ir a la escuela. Y además de eso, hay actos de corrupción en donde yo veo o presumibles actos de corrupción y hasta negligencia también, que yo veo que acá se están gastando 5 millones, que acá se están gastando 2 millones, que acá se están gastando 10 millones. Lo que se da es un caldo de cultivo en donde ya está la leña y la gasolina y nada más falta el chispazo para que se dé una explosión social. Y a eso hay que tenerle cuidado. Entonces, si no hay corrupción, lo primero que tiene que hacer el gobierno no es sacar a un señor en la televisión por 2 minutos, o 3 minutos, o 5, haciendo la explicación de esto. No. Tiene que someter a las personas que estuvieron en la mitad de esa transacción a la conferencia de prensa más amplia que haya, con todos los medios de comunicación, para que le pregunten lo que le tengan que preguntar y que eso en sí entonces pase a ser transparente. Yo tengo que decir, en beneficio de la situación que tiene el gobierno, que en efecto al gobierno le puede estar pasando situaciones de que es difícil el abastecimiento de ciertos productos. Nos ha pasado también en lo privado. Y también puede pasar que los precios se los hayan querido disparar al gobierno
y que haya gente queriéndose hacer la viva, es decir, un empresario queriéndose hacer el muy vivo con los productos, pero nosotros también lo tuvimos en lo privado. Uno tenía y de repente las mascarillas que yo en su momento dado compré una cajilla por una caja por $8, ahora resulta ser después valían 35. Y después las mascarillas que valían $2, las N95 pasaron a valer $8. Y así el jabón y el alcohol pasó también a dispararse, hasta que eso se reguló. Pero hay una diferencia muy grande, dos diferencias diría yo muy grandes. Uno, si yo soy Estado y a mí me está pasando eso, pasan dos cosas. Yo le digo al empresario ese que me está haciendo eso, le digo, mira hijo, estoy en una situación de pandemia, ¿verdad? Y aquí hay normas especiales en donde el interés público está por encima del interés privado. Así que te puedo hasta expropiar si el día de mañana, en base a esta situación, y después entonces vemos cómo te pago el gel alcoholado y te pago también los respiradores o lo que sea. Pero hay una norma aquí también de cuánto es el monto que se le puede llegar a ganar a cada producto. Pero vamos a poner que yo no quiero ser tan hostil con la situación que tengo, pero que la puedo hacer en un momento dado porque yo supuestamente estoy salvando vidas por el otro lado. Entonces yo simplemente le tengo que comunicar eso al país y tengo que hacer es una conferencia de prensa diciendo, señores, estamos necesitando ventiladores y los ventiladores no los estoy consiguiendo sino hasta $50,000. Necesito que el que pueda conseguir ventiladores más abajo, ventiladores, jabones, haga esto, necesitamos que se comunique con nosotros. De hecho, para mí ya esto debería ser una norma en todas las contrataciones directas que se hacen, que debería ser como se hace en eBay o como se hace en las plataformas en donde hay subastas, pero en vez de que la subasta sea para arriba, la subasta sea hasta abajo. Necesitamos tantos jabones de estas especificaciones, a cuánto me la oferta, cierra la oferta a las 12 de la noche, el tema más transparente, y ahí se sabe qué compañía ganó. Tiene que estar previamente afianzada y con eso entonces seguimos y posiblemente se ahorren cientos de miles de dólares, si no millones de dólares si se usan un procedimiento como tal. Pero lo que sí les puedo decir es que si no se tiene una transparencia pero amplia en las contrataciones, el caldo de cultivo, es decir, la gente molesta, la gente desesperada, la gente oportunista también, la gente que van a estar juntos. Y eso nada más necesita un chispazo para que se dé entonces un estallido social. Aquí estamos muy equivocados y está muy equivocado el gobierno si está pensando que cuando digan se va a abrir se va a dar la apertura para que la gente vaya a sus trabajos, si piensan que ahí se acaba el problema. Ahí va a empezar el problema. Y va a empezar el problema porque ahora la gente sí puede salir a protestar. Y ahora es que la gente se va a enterar cuando va llegando también a los trabajos que le van diciendo, no señor, tú no puedes quedar, a ti te despedimos. Ahí es cuando el negocio va a quebrar y este no aguantó. Y entonces ahí es cuando un desempleo que teníamos nosotros rondando el 7% se va a disparar de repente al 20%. Y esa gente desempleada, y sin la capacidad en muchos temas de que el gobierno le esté llegando a eso rápido, los bonos, esa gente desesperada puede actuar de distintas maneras que el gobierno tiene que valorar. De hecho, le doy otra idea al gobierno que yo pienso que debió implementarse en vez de estar haciendo con tanto, si bien los empresarios tenían que suspender o estaban suspendiendo a trabajadores porque yo no le podía pagar $1,000 o $2,000 o $3,000 a un trabajador o al otro no le podía pagar 800 y la empresa estaba haciendo en cero. Habían empresarios que, si bien suspendían, por lo menos hubiesen podido tener la capacidad de ellos mismos dar los bonos estos de $80 de manera directa a sus trabajadores y después ya sea que fueran reconocidos en créditos fiscales o como sean, pero a lo mejor eso sí lo hubieran podido hacer algunos trabajadores y se hubiera reducido el impacto de lo que tenía que hacerse. Entonces, nosotros estamos en una situación que es difícil de cómo se está llevando y el gobierno tiene que entender que dentro de esa gente que está frustrada, dentro de esa gente que está asustada, dentro de esa gente que está
de alguna manera nerviosa, dentro de esa gente que ya no aguanta más porque está encerrada. Dentro de eso hay que ver qué puedo quitar. Una de esas cosas es ir hablando de la salida e ir hablando de la moratoria. A la vuelta del cambio vamos a tocar estos dos temas. Yo inicié el programa el día de hoy diciendo que quería pensar en voz alta, y decía pensar en voz alta porque puede ser que salga cualquier burrada de lo que estoy expresando. Pero al final de cuentas es una idea que he estado valorando, pero no solamente lo he hecho a título personal, sino que he estado escuchando médicos de otros países. De hecho, escuché unos médicos muy reputados en Estados Unidos hablar sobre estos temas y me puse a investigar unos temas que quiero compartir con ustedes de si la medida de mantenerse en casa ahora mismo se mantiene todavía siendo la adecuada, haciendo la salvedad de que antes de saber ciertos datos y cuando esta enfermedad estaba avanzando en la forma en que estaba avanzando, pues quizás era en efecto una buena idea mantenerse así hasta también prepararse y una serie de cosas. Pero no estoy tan seguro que esa medida sea ni sostenible en el tiempo, ni se pueda, ni sea ni siquiera conveniente. Y para eso yo quiero ver las cifras que hoy sacó el Ministerio de Salud, que son cifras importantes, pero quiero analizarlas con ustedes. Le pido en controles que por favor me pongan esta gráfica, que tiene que ver con el número de casos versus defunciones según la edad. Fíjense ustedes, la primera cifra que ustedes ven a su mano izquierda es la cifra 457 casos de personas menores de 20 años. Que hayan tenido defunciones son 3 casos. Yo me puse a sacar los porcentajes de eso y eso era el 0.06%, es decir, no llegaba al 1%. Eso quiere decir que aproximadamente una persona de estas, de cada 200 casos aproximadamente, como serían como 180 más o menos, una persona de cada 180 casos es que termina en una defunción. Eso es hasta los 20 años. Veamos qué pasa con la gráfica de los que tienen de 20 a 39 años. Y este sector es muy importante porque es la parte productiva del país. En este sector está una parte muy productiva del país. 2.737 casos y hay 8 fallecidos. Eso es aproximadamente el 0.02%. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente una persona de cada 400 personas más o menos, fallece de los que se le pega esta enfermedad. Vamos a los 40 a 59 años. Ahí se empieza a poner un poquito más grave. De 2.375 casos, y ojo, estos son casos confirmados, hay 39 fallecidos, es decir, aproximadamente el 1,5%, es decir, de cada 100 muere 1,5. Lo que quiere decir que entre las edades de 20 años, fíjense en la gráfica, en las edades de 20 años hasta casi los 60 años, ¿verdad? Han habido casi 5.000 casos, más de 5.000 casos registrados y hay 47 fallecidos. Es decir, menos del 1%. Cuando nosotros, y ojo con lo que yo estoy diciendo de casos registrados, de casos que han sido confirmados, porque es que es una diferencia que ahora les voy a comentar cuando termino con la gráfica. De la edad de 60 años a 79 años, ¿verdad? Hay 820 casos y aquí sí pasa ya a 92 casos, que es un 11%, 11.21% de muertes. Es decir, muere más de 1 de cada 10. Un poquito más, como 11 de cada 100 personas fallecen. Y en la edad de 80 años para arriba, es decir, nuestros adultos realmente mayores,
Esta sí han habido 143 contagios y 46 defunciones, que es un horrible 32% para estas personas que están arriba de 80 años. Ahora que nosotros ya con eso podemos sacar el tema de la gráfica, yo les quiero decir a ustedes lo siguiente. Cuando aquí empezó a hablar el infectólogo Llores, y esto coincidiendo con lo que ha pasado en otros países, el infectólogo Llores nos decía a nosotros, por cada caso confirmado, quiere decir que pueden haber en el país hasta 10 no confirmados. Y eso haría una diferencia en las cifras enormes, porque quisiera decir que si en vez de que hubiesen 2.737 casos de personas de 20 a 39 años, entonces habría en el país cerca de 27.000 casos de esta edad. Y en caso de la edad de 40 a 59 años, en vez de 2.375, existirían 23.750 casos. Por supuesto, no en un rango exacto, podemos hablar desde 10.000 hacia arriba. Pero ¿qué haría eso? Que el porcentaje de defunciones no sería ni siquiera el 1% en ninguno de estos dos casos y mucho menos también en los menores. Entonces, la pregunta es, si la correlación es de 1 a 1.000 o de 1 a 2.000, como sería en algunos casos, es tan así, eso quiere decir que la población económicamente activa de Panamá, porque ojo, Panamá tenemos 4 millones de personas, en las últimas elecciones votaron cerca de 2 millones y pico, son los que están arriba de 18 años, pero dentro de esos 2 millones de personas hay cierta cantidad que uno saca a los jubilados, está la población que no es económicamente activa, están los que son estudiantes universitarios, está una serie de cosas que se pueden segmentar mejor para hacer una cuarentena menos dañina al sector productivo. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos al sector productivo, es seguro que se va a dar un par de contagios adicionales y va a haber más muertes. Y esto suena bastante fuerte, pero quiero decirles también que aquí en Panamá llevamos 100 y tantos casos de fallecidos por COVID. Pero también en este país y en otros también, y en otros incluso peor, aquí en Panamá se mueren de accidentes de tránsito cerca de 500 a 700 personas al año. Y se mueren de homicidios de mano criminal también más o menos esa cifra. Entonces, adivinen qué, si nosotros agarramos al país entero y lo encerramos en su casa, nos ahorramos también los accidentes de tránsito y no solamente las defunciones de los accidentes de tránsito, sino que también nos ahorramos a las miles de personas que perdieron un ojo, perdieron un brazo, quedaron lesionados y que también es más. ¿Qué les quiero llevar a ustedes a pensar con esto? Ahora que se empezaron a hacer las pruebas serológicas, ¿qué son las pruebas serológicas? La prueba serológica es una prueba de sangre que busca saber si usted ha desarrollado anticuerpos hacia este virus. Es decir, si en algún momento dado lo tuvo, porque mucha gente no desarrolló síntomas sobre esto. Y cuando han estado haciendo estas pruebas en California, en Nueva York, en diferentes lados, resulta ser que lo que está saliendo es que cerca del 14%, 20% en unos casos, muestra que las personas tenían anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros traspolamos eso a Panamá y nosotros tuviéramos aquí en Panamá aproximadamente el 14% de la gente infectada, el 14% de los 4 millones de personas, estaríamos hablando de que tenemos una población que se infectó muchísimo más de lo que pensamos. Y entonces el índice de mortalidad no es tan alto. ¿Quiere decir con esto que el COVID no es peligroso y es un resfriado más como se muere? Por supuesto que no. Es algo distinto que está causando muertes. Pero yo me pregunto, cuando yo les digo a ustedes que ha habido gente en Honduras, en
Guatemala, en Colombia, en países que tuvieron incluso en guerras o en guerrillas o estas cuestiones, ¿cuántos ustedes creen que era la tasa de homicidio en esos países al año? ¿Cuántos ustedes creen que eran las tasas realmente para decirle? Y eso no podía decirle al país, no salgas. Le decías al país, hay un riesgo. Y había gente que no iba a discotecas y no iba a bares y tenía miedo de ir a un restaurante porque podía explotar una bomba. Entonces yo creo que en este sector de 20 a 59 años que el país lo necesita, activo en la parte productiva, aunque sea uno por casa, ¿verdad? Hay que empezar a abrir el país y que la gente vaya a la calle. Y hay que decirle a la gente como adultos que son y que cada uno voluntario decida lo que quiere hacer o no, incluso resguardando la parte laboral para el que no quiera, pero diciéndole a la gente, hay riesgos en la calle, como los hay de que te maten por un homicidio, como los hay de que tengas un accidente de tránsito, pero tenemos que salir a la calle. Te digo, estos son los cuidados que tenemos que tener. Pues vamos a tener que tener la mascarilla, eso es obligatorio, como el cinturón de seguridad es obligatorio. Vamos a tener que tener el lavado de manos en las entradas de las oficinas. Vamos a tener que tener acrílicos para atender a alguien mientras esté esto. Usemos el tema del teletrabajo. Vamos a tratar de mantener distancia de los que trabajan versus los adultos mayores para que estos no tengan riesgo porque es una población que tiene un riesgo mayor. Vamos todavía como los jóvenes, tenerlos en la casa. No nos cuesta tanto en la economía porque ellos no son trabajadores, no son entes productivos como tal. Entonces vamos a mantener todo eso para que tampoco sean focos de contagio y vamos a tratar de mantener a los que no sean trabajadores, vamos a tratar de mantenerles un ritmo menor. Vamos a tratar de abrir ciertas actividades en las cuales les vamos a decir, no puedes superarme tal cantidad de tu capacidad. Vamos a eliminar todo lo que son eventos masivos, conciertos, cuestiones, conferencias, seminarios, lo que tú quieras. Pero tenemos que abrir el país. Porque es que si ese escenario no se da, y yo digo que esto es mi pensar, y vuelvo a digo, puedo estar diciendo cualquier burrada, pero lo que a mí, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy viendo, las cifras que me están presentando, lo que están diciendo otros médicos en otros países, lo que se está presentando, me indica a mí que si la mortalidad de esto fuera de 1 a 1000, no de 1 a 2000 como me están dando la cifra, de 1 a 1000 en la población que está, si se infectara 1 millón de personas, quiere decir que tendríamos aproximadamente 1000 fallecidos al final de esta infección. Y eso pudiera ser gravísimo, como es grave que tengamos un año con 1000 accidentes de tránsito, como es grave que tengamos con 1000 homicidios. Como hemos tenido años aquí con 800 y pico de homicidios. Pero yo trataría es de hacerlo de otra manera y concientizar a la población. Y entonces, por supuesto, todos los controles que podamos hacer, pues toma la temperatura, que se hagan las pruebas masivas, que se hagan las pruebas serológicas, que el distanciamiento social, las mascarillas, tratar de no sacar a todo el mundo en el mismo tiempo, tomarlas, todo eso. Pero el país tiene que andar. Porque es que si el país no anda, no vamos a saber cómo explota esto. Y entonces yo que sé cuánta gente va a salir es infectada en una manifestación. Ahí puede ser peor. Yo no sé cuánta gente va a salir herida de una piedra en una manifestación y Dios quiera que nunca sea peor a lo que estoy hablando. Pero gente está desesperada, no sé cuánta gente va a morir de hambre, no sé cuánta gente va a morir de infarto, no sé cuánta gente va a morir de suicidio, no sé cuánta gente va a morir porque no pudo comprar los medicamentos que tenía que tener. Entonces realmente tenemos que hacer ese balance. Y yo lo que sí quisiera es que por lo menos se abriera el debate. Yo, como les dije, me declaro ignorante en lo que estoy diciendo. Y solo pido que los que piensan contrario no se declaren sabiondos. Y nos sentemos a buscar esa posición media y me expliquen, y le expliquen al país, no a mí, que expliquen por qué no podemos ir abriendo ciertos puntos de la economía. ¿O es que acaso en este momento que está saliendo la gente no se está juntando en filas en los supermercados? No se está juntando en filas en los bancos, no se están juntando en manifestaciones, todo eso está pasando. Entonces tratemos de hacer algo un poco más ordenado, pero el país, y por favor, yo le pido al gobierno, mis comentarios están tratando de ser
de la mejor manera posible. Y no porque yo no me atreva a hacerlo de otra manera, porque el que me conoce sabe que yo tengo la lengua que a quien le tengo que decir algo se lo digo. Es porque yo creo que los comentarios dichos en manera sana a oídos amigos deben poderles llevar nuevas ideas y tratar de que las cosas beneficien al país en la forma en que se están presentando. Entonces, yo sí quiero decirle, el idioma, gran parte, no me dejen de hablar de salud, pero gran parte de esas conferencias de prensa de hoy, ya la gente nos hablaron de lavarnos la mano, del distanciamiento social, de lo que vaina, de cómo está el COVID, de qué le donaron, de qué no lo donaron, ya eso hasta parece una Teletón. Yo no quiero saber qué premio nos ganaron, qué premio no nos ganaron, o si lo quieren decir, me lo dicen, pero en otro momento. Pero tienen que empezar a usar ese espacio para decirle al país lo que quiere saber. Uno, cómo se está gastando la plata de los contratos que se están haciendo. ¿Quién se los está ganando? ¿Por qué esa compañía que iba a vender los respiradores artificiales, por qué era una compañía nueva? Si no hay nada de malo, explíquenlo ampliamente, sométanse al interrogatorio y al contrainterrogatorio y la gente va a quedar feliz. Y si hay algo malo, procesenlo rápido para que sepan que desde la cabeza eso no se aprobó y saber a qué nivel eso llegó. Es muy importante que eso se haga. Pero el segundo idioma que necesita empezar a hablar la gente es ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a mandar a mis hijos a la escuela? ¿Cómo va a quedar mi trabajo? ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a regresar a trabajar? Ese idioma es el que la gente necesita, ese es el lenguaje que la gente necesita escuchar. Y se los digo de corazón porque yo como comunicador a mí me llega, pero comentarios y mensajes de todo el mundo de las cosas que están pasando, las más horribles que uno pueda imaginarse. Y entonces, como yo decía en el programa pasado, yo te puedo decir a ti, espérate que la cartera te la mando la otra semana. Espérate que el carro te lo entrego la otra semana. Espérate que la otra semana te entregamos la casa, la promotora. Pero yo no puedo decirle a otra persona, espérate que la otra semana yo te entrego comida. Mientras tanto, muérete de hambre. Porque es que la gente no puede aguantar eso. Y si alguien le está diciendo al presidente que eso no está pasando, le está mintiendo en la cara al presidente. Porque le voy a decir, hay gente aquí que no tiene para poner el plato. Y eso es tan grave porque causa estallidos sociales. Y presidente, yo creo que usted sabe que yo, con la mejor voluntad jurídica y la mejor voluntad de un amigo, le hago este consejo sobre la moratoria. La moratoria es algo que está esperando no el gran empresario solamente, él lo está esperando también. No solamente los empresarios medianos, no solamente los empresarios chicos, los trabajadores, lo está esperando el país entero. 71 diputados aprobaron eso. Ningún banco va a quebrar por eso. Es un cuento chino que un banco o una financiera va a quebrar por esperar ahora mismo un mes y medio más, que sería la moratoria. ¿Cuál es la diferencia entre que se apruebe o no se apruebe la ley de moratoria? Porque mucha gente me dice, pero si los bancos están dando 90 días ya algunos y las financieras están dando ya algunos también arreglos de pago y la gente de la luz está dando también algunos excesos. La diferencia está que no está escrito en ningún lado. La diferencia está en qué pasa después de los 90 días. Porque es que después de los 90 días el banco puede venir, si no está esa ley de moratoria, no todos los bancos, pero sí pueden haber algunos que agarran y dicen, ¿sabes qué? Me pagas los 3 meses, me lo pagas ya. Y las financieras dicen, me pagas los 90 días ya. Y viene la compañía de luz y dice, yo no te corté por 90 días como me dijo el presidente, pero ahora me tienes que pagar todo esto ya. Y así lo hace la luz, lo hacen los arrendadores, lo hace el cable, lo hace esto. Pero ¿sabe qué? Aunque no lo fueran a hacer, hay una cosa que se llama la seguridad emocional, la llamaría yo. Y es que el que está del lado de acá no lo sabe. La persona que está, el trabajador, el microempresario, no lo sabe. Y solo los nervios lo están matando. Entonces yo necesito pasarle a esa persona una ley que le diga a él, tú estate tranquilo, porque de esa masa que yo le conversé hace un momento,
del que está intranquilo, del que está temeroso, del que ya no aguanta, del que está, por lo menos le quitamos parte de ese combustible social ahora mismo que hay. Y yo quito a esas personas que están muy nerviosas de cómo van a pagar la casa, de cómo van a pagar las tarjetas, de cómo van a pagar el carro, de cómo van a mandar a los hijos a la escuela, de qué pasó con el arrendamiento, de qué va a pasar con la luz, de qué va a pasar con el cable, qué va a pasar yo como empresario que tuve 3 meses mi salón de belleza o mi restaurante o mi taller de mecánica, qué va a pasar si lo tuve cerrado y tuve que seguir pagando el cable por los 3 meses, aunque yo tuve cerrado y no generé $1 y que tuve que seguir pagando el arrendamiento y tuve que pedir, ¿qué pasa con eso? Entonces esa tranquilidad hay que por lo menos, y eso no va a calmar a todos, pero por lo menos le va a decir a un montón de gente, a una cierta masa, la va a sacar de esa parte de combustión. Aparte de eso, le va a dar la seguridad a ese profesional, a ese trabajador, a ese microempresario. Concentra tus recursos ahora mismo en lo que más lo necesitas. Concéntralos en comida, concéntralos en medicina, concéntralos en las cosas realmente importantes. Porque vamos a volver a trabajar, entonces, en un mes, o en una semana, o en 2 semanas, y entonces tú te vas a ir levantando poco a poco. Que este va a ser un tucazo que agarró todo el país, seguro que va a ser un tucazo como está el país. Pero es que hay que levantarle hasta el ánimo. Y es que yo pienso que en materia económica, yo sigo viendo esa conferencia de prensa todos los días y yo digo, ¿y aquí dónde está el panel económico? Aquí donde está la gente que me dice a mí cuál es la ayuda que me va a dar a mí como microempresario, mediano empresario o gran empresario cuando salga. Aquí donde está la gente a mí que me está diciendo qué plazas de trabajo o qué nuevos proyectos va a hacer el gobierno para levantar la economía. Y el hecho de que no me lo digan en el tiempo adecuado, porque ojo, los tiempos, cuando estamos hablando de explosiones sociales, los tiempos son importantes. De nada sirve traer al explosivista después que la bomba explotó. Entonces, las cosas tienen que calmarse antes de que la gente reviente. Estamos viendo el globo estirándose. Lo estamos viendo en protestas en Arraiján, lo estamos viendo en protestas en Colón, lo estamos viendo en protestas en San Miguelito. Lo estamos viendo el globo está estirándose. Y siguen aguantando hambre. Y siguen diciendo, y díganle no a la moratoria. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que la gente no va a aguantar. Va a estallar ese globo y ahí sí Dios nos agarre persinados, porque entonces ni nos preocupemos de los contagios de salud, porque aquí lo que va a pasar va a ser muchísimo peor. Yo espero realmente con estos comentarios llegarle al corazón de los que están ahorita mismo tomando las decisiones, a esos que le están hablando al presidente. Por Dios, yo le digo una cosa, y yo recuerdo la primera ocasión que yo vi al presidente después de él ganar la presidencia de la República. Y yo le dije al presidente que en efecto yo ni quería un puesto público, primero porque me estaba yendo muy bien en mi profesión y no necesitaba el puesto público, pero le dije un segundo motivo y hoy lo estoy cumpliendo. Y le dije, presidente, yo quiero que usted tenga una persona que sea capaz de decirle cuando las cosas no se están saliendo sin temor a absolutamente nada. Y si uno tiene un puesto, uno no se siente con esa comodidad de poderle decir lo que uno tiene que decirle. Hoy, a pesar de que sea una crítica, hoy está hablando una persona que aprecia al presidente, que aprecia a muchas de las personas que están en el gobierno, que sé que no es fácil lo que ellos están llevando y sé que hay muchas críticas también que son injustas, porque eso hay que decirlo también. Pero sé que se ha perdido el idioma, se ha perdido el lenguaje de lo que la gente necesita escuchar. Y yo estoy tratando de que ellos entiendan que si eso no estuviera pasando, no hay una forma humana que yo les estuviera haciendo este comentario. Se los estoy haciendo porque tengo legítimo temor de que no lleguen a los oídos de forma adecuada lo que está pasando acá afuera. Porque es fácil para un presidente que tiene a su grupo cercano, y más en estos momentos en que no se recorre el país por temas de pandemia, y que le estén prediciendo, presidente, y no, ya está todo el mundo tranquilo. Sí, ya repartimos 100,000 bolsas y aquí está tranquilo. No somos 4 millones, 100,000 bolsas no hicieron nada.
A pesar de la gran labor que es, porque es una labor titánica hacer eso. Pero tenemos que decirle, hay que poner otras curas a esto, hay que ponerle otros remedios. Parte de eso, la ley de moratoria, parte de eso, explicar cómo se están usando los recursos, parte de eso, explicar cómo vamos a reaperturar este país y Dios quiera que sea lo más rápido posible. Los dejo así, hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.